desde Mar del Plata, Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche, El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. medianoche, El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Muy buenas noches a todos. Comenzamos una nueva emisión de El Expreso de Medianoche. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de esta hora, en donde escucharemos una palabra del Pastor Enrico. Recordá que podés comunicarte al 223-547-1536. Encontranos además en nuestras redes sociales. En Facebook, El Expreso de Medianoche Radio. Instagram, @El Expreso de _medianoche. En YouTube, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Hay una palabra de Dios para tu vida. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. San Juan capítulo 4, versículo 40. Es el fin de la historia. Aquí se cierra justamente este capítulo 4, en donde habla de Jesús y la mujer samaritana. ¿Amén? Dice la palabra de Dios: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Observemos aquí que los samaritanos escucharon a aquella mujer, ¿no?, en donde el Señor despertó ese espíritu evangelístico maravilloso, trajo las buenas nuevas a la ciudad abrió su corazón a Cristo. Pero aquí cierra este capítulo diciendo: ya no solamente hemos oído, no te hemos creído por lo que oímos de tus labios, sino que también nosotros hemos creído lo que Él dijo. Y esto es interesante. Ustedes recordarán que no hace muchos días también el Señor nos habló sobre la importancia que tiene el hecho de que podamos oír muchas veces sus promesas, oír su palabra y celebrarla anticipadamente. ¿Qué mencionamos con respecto a esto de celebrarla anticipadamente? Usted verá que muchas veces nosotros recibimos una palabra de parte de Dios. Cuando finalmente tiene cumplimiento esa palabra, nosotros le damos gracias, Señor, porque vos me hablaste sobre esto, se está cumpliendo lo que me dijiste, y celebramos y festejamos el hecho de que se cumpla la palabra que nos dio. ¿Verdad que eso es cierto? Pero hemos visto que el Señor le agrada que vos y yo celebremos cuando Él nos envía la palabra. Cuando Él nos envía la palabra, nosotros al oírla, creemos en ella, le damos gracias por esa palabra, celebramos anticipadamente. Y por supuesto que tendrá cumplimiento en su tiempo, en su momento, pero no tenemos por qué esperar al cumplimiento de esa palabra para celebrar la victoria. ¿Por qué razón?
Porque somos de los que creemos sin ver. Esto es muy importante. Somos de los que creemos sin ver. Y a veces se nos va olvidando un poquito esto. Entonces de repente, claro, cuando vemos, y gloria a Dios, con el diario del lunes ya conocemos todos los resultados. Pero tenemos que despertar a algo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y me preguntaban los muchachos en estos días sobre la importancia o la diferencia, ¿no? Una de las preguntas que me hizo una de las chicas es ¿cuál es la diferencia entre una religión y nuestra relación con el Señor, verdad? Nosotros tenemos claro que esto no es una religión. Seguir a Cristo es un estilo de vida. Seguir a Cristo es una forma de vida. Es andar como Él anduvo, ¿verdad? Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que comprender que somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y recibimos su palabra, honramos su palabra, celebramos esa palabra que recibimos y ya comenzamos a disfrutarla, tal vez antes del cumplimiento de esa palabra. Y es ahí donde agradamos a Dios. Hemos comprendido también que necesitamos en este camino, en Cristo, agradar al que nos llamó, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de distintas estaturas del creyente, habla del labrador, habla del atleta y habla del soldado. Y es como que vemos una cierta evolución en la vida del creyente. El labrador trabaja primero para luego disfrutar de los frutos. El atleta ya va un paso más, ya empieza a abstenerse de muchas cosas de esta tierra para lograr un premio. Pero el soldado tiene como meta agradar a aquel que lo llamó como soldado. Entonces, nosotros, una de nuestras metas tiene que ser agradar a aquel que nos llamó, agradar a nuestro Señor. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe tiene que desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla la fe que ya tenemos y que Dios puso en nuestros corazones? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos oír de parte de Dios y lo que oímos que viene de parte de Dios, creerlo con todo nuestro corazón y celebrarlo porque de seguro se cumplirá esa palabra que estamos recibiendo, de seguro se cumplirá esa promesa que el Señor nos está dando. Amén. Entonces esa fe comienza a agradar a nuestro Señor. Y la gran diferencia entre una religión que se lleva adelante conforme a un estatuto, conforme a distintas normas, preceptos, mandamientos y demás, el ser cristiano y seguir a Cristo no se lo sigue ni por obligación, ni porque una religión te lo impone, sino que es una relación de amor con nuestro Dios. El Evangelio es una historia de amor entre el Señor y nosotros. Es una historia de amor. Y verlo desde este enfoque es muy importante. Porque si no, poco a poco uno se va metiendo en una religión y va perdiendo la esencia de lo que realmente significa esta nueva vida en Cristo. Esta nueva vida en Cristo es una historia de amor. Sabemos que el Evangelio es poder, es potencia del cielo, es maravilloso el mover del Espíritu Santo y no lo vamos a negar, al contrario, lo disfrutamos. Pero también es una historia de amor, es muy importante. Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Hermano, es lo primero que se nos demanda, amar a Dios. Entonces, eso es una historia de amor entre el Señor y nosotros. Y quien ama va a querer agradar al amado. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si oímos la palabra de nuestro amado, tenemos que quererla con todo nuestro corazón y ya darlo por hecho. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios. Mire lo que pasó aquí. Mire. Termina, gloria a Dios, en el capítulo 4, versículo 42, la historia de la samaritana. Y comienza otra historia a partir del versículo 43, en donde Jesús sana al hijo de un noble, ¿verdad? Pero vamos a poner el acento no solamente en la sanidad de este muchacho, sino que vamos a ir un pasito más y ver cómo el Señor termina completando una obra. Dice, 2 días después, ¿después de qué? Después del relato de la samaritana. Ahora, ¿qué sacamos en limpio de la samaritana? Me quiero detener aquí porque es importante. ¿Qué sacamos en limpio? Sacamos en limpio que la gente creyó
por haber oído a la mujer evangelista. Amén. Pero luego cuando lo escucharon a él, ahí la cosa fue mucho mayor, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, ¿qué señales relata la Biblia? Tal vez las hubo, pero ¿qué relata la Biblia? ¿Qué señales él hizo frente a la gente para que le creyeran? Yo no veo ninguna. O sea, a la mujer le dijo, recuerdan la palabra, la mujer le dijo todo en cuanto había vivido, le habló de su marido, de su pasado y demás. Pero no hay un relato bíblico en donde a la gente también le empezó a hacer señales. Dice que le oyeron la Biblia. Le oyeron. Entonces, le dicen a la mujer, ya no solamente creemos por lo que oímos de vos, sino que también le oímos a él. Y ahí se potenció la fe en todo ese pueblo. Amén. Entonces, este pueblo ya avanzó la milla que el Señor espera que nosotros también avancemos. Que podamos oírle y por el oír movernos a fe. Amén. Aquí dice que 2 días después salió y fue a Galilea. Gloria a Dios. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Dónde fue Jesús? A donde se celebraron las bodas de Canaán. ¿Recuerda donde ocurrió el primer milagro de Jesús? Que convirtió el agua en vino. O sea que era un lugar donde él ya había hecho una señal. Amén. No olvidemos eso. Mire, dice versículo 47. Este oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús les dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creéis? Fíjense que él estuvo en ese lugar, hizo una señal y muchos por esa señal creyeron en él. Vuelve a ese lugar y aparece una necesidad en la casa de este oficial del rey. Y va a clamar a él para pedirle ayuda, a rogarle que ayude a su hijo. Entonces cuando se le presenta a Jesús, él le habla por las señales. Vos venís a pedir un milagro acá. Pero mire, gloria a Dios. Entonces dice, versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, mire qué tremendo esto. Ella había conocido, de Jesús que hace señales, prodigios y maravillas. Convirtió nada más que el agua en vino. Impresionante. Ahora había una necesidad extrema. Le ruega a Jesús que ocurra un milagro también, que actúe en favor de este muchachito. Pero aquí la cosa, el Señor cambia la manera en que el milagro iba a ocurrir. Él envía la palabra. Dice que Jesús le dijo a este hombre, ¿verdad? Dice, ve, tu hijo vive. Esto era algo alejado de una señal. O sea, de repente un pueblo que vio una señal y vio el milagro y por el milagro creyó. Aquí no estaba viendo el milagro. Aquí solamente lo estaban oyendo. Entonces fíjense cómo cierra la historia de la samaritana. Oyéndolo a él, todos comenzaron a creer muchos más. Entonces el Señor es como que cierra un círculo en ese lugar de los samaritanos, al cual era necesario pasar por allí. Era necesario pasar por allí para despertar la fe de la gente a través de su palabra. Entonces lo logra, cierra esta historia y comienza un viaje hasta el lugar donde él hizo una señal. Que si analizamos un poquito la historia, medio que lo obligaron y lo forzaron a hacer. ¿Recuerdan a su madre que le dijo, no hay más vino? Tenés que hacer algo. Y él le dijo, y si no es mi tiempo, mujer. ¿Recuerdan esa historia de las bodas de Caná? O sea que de alguna manera es como que lo empujó la mami a hacer ese milagro. Ella sabía que lo podía hacer. Y efectivamente lo logró. Ahora, tenía que
que cambiar, esa visión que ese pueblo tenía de él, de ese hombre que hacía señales, prodigios, maravillas, y de alguna manera necesitaba hacer crecer la fe en esta gente, en su palabra. Entonces nosotros hoy tenemos que comprender, hermano mío, algo que es muy importante, muy importante. Mire, la palabra de Dios es la que a nosotros nos va a abrir el camino que muchas veces necesitamos que se abra. La que va a hacer que el monte se haga a un costado, la que va a hacer que el obstáculo se haga a un costado, amén, y poder alcanzar las promesas que Él nos da. Y tenemos que empezar a valorar esa palabra, porque muchas veces nos encontramos en distintas situaciones en la vida donde de seguro no decimos, yo para creer tengo que ver, pero anhelamos ver, amén, anhelamos ver esa señal, anhelamos ver ese milagro. Pero fíjese que el Señor, hermano mío, pone el acento en su palabra, en aquellos que creen a su palabra y se mueven en fe por haber creído esa palabra. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Será que el Señor quiere que nosotros en este tiempo final le creamos absolutamente a su palabra, sin importar si hay señales o no hay señales? En un determinado momento Jesús se encuentra con los religiosos de aquellos días, que los cuales también le piden señal. Amén. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Le dijo, ustedes solamente van a recibir la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. ¿Por qué hablamos hoy y ponemos el acento aquí? Porque, como recién mencioné, los tiempos finales son tiempos difíciles, en donde, fíjese que esto es tremendo, porque va a haber mucha confusión dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, ¿verdad? Es aquel que ama al Señor, le sigue, le sirve al Señor, le cree al Señor y aguarda al Señor. Por otro lado, vemos que va proliferando poco a poco todo un movimiento en donde el respaldo no está a través de la fe, sino que está a través de las señales que se ven y que se palpan. Entonces Jesús habló en varias oportunidades, pero allí en Mateo 24 lo podemos ver, en una de las señales antes del fin, en que va a haber todo un movimiento de este tipo, en donde aparecerán muchas señales, prodigios y algunas maravillas que tratarán de confundir al pueblo. Entonces necesitamos saber y tener bien firme, bien establecido en nuestro corazón que si queremos agradar al amado, tenemos que tener fe en su palabra. Y tenemos que creer sin ver. ¿Sabe cuántas veces usted y yo le pedimos cosas al Señor que no estaban en su voluntad? Y que de repente, si las analizamos por ahí, no son malas, ¿verdad? Pero no encierran, no está encerrado dentro del plan que Dios tiene con nuestra vida. Entonces no se ajusta a la voluntad de Dios. No es que le estamos pidiendo algo malo o algo capricho, no. Pero no entra dentro del plan que Dios tiene. Entonces, dice la Biblia, pedís y pedís mal, ¿verdad? No se recibe porque se pide mal. Y es tremendo esto. Entonces, fíjese que el detalle que agrega en esa palabra es pedid para vuestros deleites. Entonces, es interesante que nuestras peticiones al Rey de Reyes y Señor de Señores, de alguna manera las desmenucemos un poquito, si no apuntan a satisfacer nuestro propio deleite. Dios es bueno, ¿cuánto lo saben? Dios quiere cumplir muchos anhelos nuestros y sueños nuestros y demás. Vos tenés que ser un soñador en Cristo, pero tenés que estar despierto. Tenés que estar despierto a lo que Él dice, despierto a lo que Él espera, despierto en el espíritu. Porque dormir, tenemos que dormir a veces dormimos. Entonces, no estamos hablando del sueño en lo natural, sino que tenemos que estar despiertos en el espíritu. Y el que está despierto en el espíritu va a buscar la manera de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Amén. Entonces, el Señor te llamó. Y tenemos que ocuparnos en agradar a aquel que nos llamó
¿Y cómo le vamos a agradar? A través de la fe. ¿Y cómo le vamos a agradar? Escuchándole y creyéndole con todo nuestro corazón y poniendo por obra esa palabra que Él nos da. Amén. Cuando el Señor envía su palabra, no hay error. La razón a lo mejor te dice, no, esto no cierra, no, esto no va. Pero la palabra de Dios no tiene error. No tiene error. Él sabe lo que hace. Si no vieres señales y prodigios, no crees. Entonces el oficial del rey le dijo, ay, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas noticias diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, en esta versión dice a las 7, y dice, lo dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Pero observemos la diferencia. Cómo apareció la primera señal, ¿verdad? Y cómo aparece la segunda. La segunda, hermano mío, aparece luego de que el Padre creyó en esa palabra y la señal se produjo. Amén, gloria a Dios. El Señor vino una vez y dejó establecido una señal de liberación en la cruz del Calvario. Derramó su sangre hasta la última gota para nuestra salvación. El Señor viene por segunda vez. Y dice que antes de irse dijo, cuando yo regrese, ¿encontraré fe en la tierra? Entonces, ¿qué espera encontrar Él? Fe. No viene a hacer una señal. Ya la hizo. Ahora viene a buscar. Y viene a buscar fe. Y nuestra fe tiene que estar depositada en su palabra. ¿Y cómo sé yo que estoy creyendo en su palabra? Y cuando actúo por lo que Él me dice. ¿Amén? No es que actúo por mi razón, por mi forma de ver la situación, el análisis que hago de determinadas situaciones, sino que creo y me muevo por lo que Él dice. Versículo 54 es el último, comienza otra historia, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, sigue camino el Señor, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estante llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. ¿Tenés nueva traducción viviente de este versículo 4? No dice nada. Mira qué interesante. No dice nada esta versión. Gloria a Dios. Mira, ¿por qué será que no dice nada? Vamos a analizar el versículo 4 juntos. Mira, gloria a Dios. Un ángel descendía, estoy leyendo Reina Valera 60. Un ángel descendía de tiempo en tiempo. Buscame otras versiones donde aparezca el versículo 4. Gloria a Dios. Mire, no dice nada. A ver, Dios habla hoy. No dice nada. Mira, gloria a Dios. Buscame, no me haga quedar mal. Buscame otra. Gloria a Dios. A ver, gracias Jesús. No dice nada. Gloria a Dios. Vamos, cerramos la pila, nos vamos. No. En muchas oportunidades vamos a encontrar en la palabra de Dios que dice un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Gloria a Dios. Si nosotros ahondamos un poquito en los originales, aquí esto no es una excepción, sino que también habla de un ángel del Señor. El ángel del Señor, en muchas oportunidades, cuando así lo declara la Biblia, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Hijo. ¿Por qué? Nuestro Señor dijimos que ha venido una vez en carne y en sangre. Esperamos su segunda venida. Pero no es la única vez que vino a esta tierra Jesús. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec.
¿dónde quedaba Salem? Porque dice que era el rey de Salem, ¿verdad? Pero si nosotros buscamos no encontramos. Algunos dicen, no, lo que pasa es que es una abreviación de Jerusalén. Amén. Pero así no es la cosa. Entonces ahí tenemos una cristofanía. Ahí tenemos una aparición de Cristo en la persona de Melquisedec. Entonces, y así como en esa aparición también hay otras. Vamos a ubicarnos en la historia del paralítico que hacía 38 años que estaba sufriendo. Dice que en ese lugar un ángel del Señor descendía y ocurría un milagro. Amén. Entonces dice que en el relato, dice que Jesús llega ahí. El relato que contamos en la Reina Valera dice un ángel nada más, pero está relatando que Jesús se hace presente. Entonces el ángel del Señor estaba allí. Amén. El Señor estaba allí, estaba el Hijo. Él aparece y cuando aparece vuelve a cambiar la historia. Había un hombre, versículo 5, que hacía 38 años efectivamente que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Si estaría actuando de la misma manera que se actuaba en ese lugar, agitando las aguas, llega Jesús y tendría que haberse movido las aguas. En todo caso, Jesús lo hubiera agarrado y lo hubiera ayudado. Porque es más, él dijo, yo no tengo quien me lleve, quien me lleve al estanque. Jesús hubiese, si el sistema sería igual, hubiese agarrado al paralítico y lo hubiese llevado al agua. Sin embargo, Jesús le habló. ¿Quieres ser sano? Qué pregunta, diría alguno, ¿no? Gloria a Dios. Pero este hombre tenía que aprender a oír. Él estaba esperando la señal. Pero tenía que aprender a oír. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate. O sea que el milagro aquí se desató a través de su palabra. Y el paralítico creyendo en esa palabra. Entonces, es como que podríamos decir que cambió el sistema. Atrás las señales, y creer por las señales, y recibir el milagro por las señales, a creer en su palabra. Entonces le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Entonces fíjense que este hombre creyó a la palabra de Jesús. Entonces vemos, hermano mío, que este tiempo final que nos toca vivir, es muy importante que vos y yo seamos de aquellos que oigamos la palabra y se despierte la fe. Y no dudemos, pero por favor, jamás. Enfócate bien en este tiempo final. Créele a la palabra de Jesús. Créele a la palabra del Señor. Confía en sus promesas. Confía en su palabra. Dalo por hecho. Amén. Dalo por hecho. Aleluya. El Expreso de Medianoche. Quédate con nosotros. El viaje continúa. No seamos una generación incrédula que solamente se mueve por las señales. El Señor puede hacer una señal y te puede atraer, ¿verdad? Pero después te va a demandar que le creas a su palabra. Yo abrí mi corazón a Cristo cuando me enteré que alguien me podía perdonar. Pero no me metí en la iglesia después. Estuve un año más luchando con mis propias fuerzas. O sea, recibí a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Ahora venía otra fase, que era la de tomar el compromiso con el Señor. Recuerdo que a mí me cautivó el mover del Espíritu Santo de aquellos años. Y eso era una señal. Eso era una señal. Y claro, esas señales me llamaron la atención. Gloria a Dios. Pero, hermano mío, recuerdo que me metí en la iglesia después de un tiempo, no por esas señales, sino porque entendí que el Señor me estaba llamando. Y hermano, lo primero que tuve que experimentar es creerle a la palabra. La primera señal que vi después de mi compromiso con el Señor fue cuando mi pastor me dijo, ¿vos creés que Dios te perdonó o no? Y le tuve que decir que sí, que iba a decirle, gloria a Dios, pero se ve que algo dudaba, ¿no? Entonces, si vos le crees, perdonate vos entonces, ¿por qué no te perdonas vos? Y yo nunca lo había visto así, ¿no? Él me perdonó, pero yo no me había perdonado. Sí,
Si Él me perdonó, cree que Él te perdonó. Entonces créele a la palabra. Y después vino la prueba de la palabra. A ver si creía o no creía. Entonces es muy importante que comprendamos esto. Porque muchas veces nos encontramos pidiendo señal por esto y parecemos Gedeón. Señal acá, señal allá. ¿Dónde encontramos la historia de Gedeón? Libro de los Jueces, Antiguo Testamento. Estamos bajo un nuevo pacto. El Señor en su amor y misericordia nos permite ver señales, nos permite ver milagros, nos permite disfrutar de milagros. De eso no hay duda. Pero Él desea ver fe en nosotros. Y que no solamente nos activemos por señales. Nos puede llamar la atención a través de una señal para despertarnos a veces de un sueño profundo que podemos estar. Pero luego viene la demanda preciosa de que confiemos en Él y le creamos a la palabra. A partir del versículo 43 en adelante, 43, 44, 45, Él vino a completar la obra. Donde todos estaban esperando la señal, ¿verdad? Y en ese lugar envía la palabra. Y la señal ocurre. Entonces, Jesús donde andaba hacía docencia. Él enseñaba. Si tomamos la obra de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra, vamos a darnos cuenta de que mucho del tiempo que Él pasó sobre esta tierra, no la pasó haciendo señales, prodigios y maravillas y sanando. Que lo hizo, por supuesto. Pero la mayor parte del tiempo Él enseñaba. Es muy importante que nosotros no nos movamos solamente por señales. Hay gente que está esperando señal durante años y la señal a veces no aparece y no pueden discernir que el Señor les está demandando fe en su palabra. La importancia de la palabra, hermano, pero esto es impresionante. Yo recuerdo cuando llegué acá a Mar del Plata y conocí, me acuerdo, algunos siervos del Señor, hermosos hermanos en Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Y recuerdo que era un grupo grande. Entonces me invitaron una vez, 2 veces, 3 veces estuve con ellos. Y yo recuerdo que la pasábamos bárbaro. Había distintas reuniones que se hacían aquí y allá, en distintos lugares de la ciudad. Aquí en Batán vinimos también. Y claro, era bárbaro porque era un contar testimonios, y los testimonios se que alientan. Todo este mover, ¿verdad? Todo este mover era exaltando al Señor, por supuesto. Era gente que amaba al Señor, pero todo giraba alrededor de las señales y los testimonios, ¿verdad? Y después, cuando la reunión se estaba por terminar, los últimos 10 minutos, bueno, vamos a compartir una palabra. Y yo digo, ya, bueno, está bien, vamos a compartir una palabra. Bueno, listo, ya está, tenemos que irnos. Y nos vamos. Gloria a Dios. Después empecé a escuchar la radio, que es una de mis pasiones, ¿no? Y un programa hermoso, todo bárbaro, fenómeno. Vamos a compartir una palabrita los últimos 5 minutos. Gloria a Dios. Digo, Señor, pero o yo estoy equivocado o acá hay algo que está fallando, ¿verdad? Porque no lo veo de esa manera, porque la Biblia me muestra que no es de esa manera. La importancia que tiene la palabra es vital. Pero no para que el predicador se mande la parte o exhiba sus conocimientos. No. La importancia de la palabra es para que nosotros creamos en ella. Y el que cree en la palabra, pero se va a cansar de ver señales. Amén. El que está buscando solamente la señal, y en su amor y en su misericordia depende, de vez en cuando alguna va a haber. Amén. O por eso pasa la vida esperando una señal. Por favor, tenemos que entender esto. 30 años sin salir campeón, Racing. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra? Mucho, gloria a Dios. Porque el Señor le dijo a mi pastor, andá y bendecir Racing. ¿Vos te reís? Gloria a Dios. Preguntale a Mostaza Merlo qué pasó con... Bueno, gloria a Dios. Le hicieron una estatua a Mostaza porque sacó campeón después de más de 30 años. Y el Señor dijo al pastor, andá a bendecir Racing. Y fuimos, ¿te acuerdas que fuimos a Racing? Y se hizo un evento en Racing, gloria a Dios. Y estaban ¿no? Algunos hinchas ahí que, claro, del Evangelio no entendían mucho, pero ellos querían un milagro para, ¿no? Porque, es más, recuerdo que habían testimonios de mucha gente perteneciente al club y demás, que estaban convencidos que había una maldición sobre Racing. Y bueno, gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque lo único que se hizo hoy fue soltar una palabra de bendición. Y Racing salió campeón. Contra todo pronóstico. Amén. Contra todo pronóstico. ¿Qué quiero decirle con esto? El poder de la palabra
es impresionante. Dimos 7 vueltas alrededor del estadio. Yo soy hincha de River, ¿no? Gloria a Dios. Pero ¿me puedo ministrar con ustedes? Cuando yo era chico era hincha de Racing. Y tengo que confesarlo, si no... Miren, yo era hincha de Racing, pero me cansé de sufrir, hermano. Y recuerdo que estaba en la tribuna, en la cancha de Racing, gloria a Dios, y hermano, no entraba la pelota. Pero no porque jugaban mal, porque... No, un partidazo, gloria a Dios, pero no entraba la pelota. Entonces, claro, yo venía, que ya cansado de sufrir, medio golpeado, gloria a Dios, porque me hizo un tío mío, me hizo de Racing, el tío Pepe. Entonces aparece el otro tío, que era de River, y viene y me regala una camiseta de River. Digo, voy a, gloria a Dios. Y voy a decir una señal, gloria al Señor. Pero a Racing lo tengo en mi corazoncito también, amén, gloria a Dios. Ese es el tema. Pero bueno, ahora que ya me libré de esta, ¿no?, de esta confesión, quiero decirles algo. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a la victoria. La palabra de Dios es lo que va a hacer que el camino se abra. Mire lo que dice acá. Acompañe, vamos a Lucas, capítulo 11. Dice la palabra a partir del versículo 9. Y yo os digo, letras en rojo, ¿quién habla? Jesús. Él dice, envía su palabra y nos dice, pedid. Ahora, para que se nos dé, hay que pedir en su voluntad. Busca, y si buscamos lo que a Él le agrada, vamos a encontrar. Llamad, y si somos humildes y dejamos de ser orgullosos, nos van a abrir. No sé si llamarla religiosa, pero bueno, hay toda una corriente de enseñanza en la iglesia que vos algo tenés que hacer. Y si no te hincás de rodillas, si no ayunás, si no te morís de hambre, y si no haces, no sé, sacrificio, y si no la peleás en la fe, nada vas a recibir. Es poderoso el ayuno, es poderoso, no hay duda. Pero tenemos que aprender que muchas veces nos van a abrir la puerta, otro nos va a abrir la puerta. Tenemos que despojarnos de todo esto que nos dice que algo tenemos que hacer. Porque acá el que abre es otro, no somos nosotros. Lo único que hacemos es llamar, esperando. A veces tenemos que pedir y se nos va a dar. ¿Amén? Y si no se nos da, y vamos a tener que buscar. Y si no encontramos, y vamos a tener que ser humildes y vamos a tener que esperar que nos abran. Amén. Entonces fíjense que esto es tremendo, porque son 3 estados de alguna manera, 3 fases, 3 etapas en donde nos lleva al cumplimiento de la palabra. Dice, todo aquel que pide recibe, pero la suma de toda la palabra es la verdad. Entonces, no recibir porque pedís y pedís mal. Entonces tenemos que entender que tenemos que pedir conforme a la voluntad de aquel que nos llamó como soldados. A medida que vamos transitando el camino del Señor, el Señor quiere que maduremos, quiere que crezcamos, que nos desarrollemos y que aprendamos a conocer su voluntad. Entonces ya la petición cambia. Amén. Mire, todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Aquí nos muestra la naturaleza de nuestro Dios. Él es bueno. No es que para pedir en su voluntad tenemos que pedir algo que nosotros... Imagínate que estás pidiendo un novio. ¿Amén? Pero como Dios es malo, te va a traer uno bien feo. Petizo. ¿Amén? Chueco. Y decís, bueno, ¿qué va a hacer? Gloria a Dios. Si viene a mí, yo no le echo fuera. No. O sea, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Pero tenemos que comprender que Él tiene un plan con nuestra vida. Y hay cosas, hermano mío, que a veces nosotros le pedimos a Dios que no entran dentro del plan. No entran dentro del plan. Porque de alguna manera, si usted analiza un poquito el caminar en el Señor, hay ciertos periodos que son correctivos en nuestra vida. Él nos va corrigiendo. Entonces, hay ciertas cosas que a veces tenemos que experimentar, no porque Dios sea malo, sino porque nosotros vemos malo lo que nos pasa, porque no nos gusta.
Pero es justamente el hecho de pasar esa prueba, pasar ese momento en victoria, es no amoldándose a lo malo o recibiendo lo malo, ¿no? Pero ¿por qué Job dijo vamos a recibir lo bueno y lo malo no? Quiere decir que de vez en cuando algo no tan bueno puede llegar a aparecer. Pero ¿por qué razón? Con el propósito de que cambiemos en algún área de nuestra vida. ¿Cuándo estaba entendiendo esto? Gloria. Es muy importante. Yo recuerdo que le pedíamos una casa al Señor. Y es tremendo, nos dio una casa. Una casa donde poder vivir, gloria a Dios. Y me llamó mucho la atención que teníamos a Martincito y era una bebé. Teníamos 2 chicos nada más. El Señor nos dio una casa con 2 habitaciones, ¿verdad? Y usted sabe que mi esposa tenía la locura de los pisos. Yo me despertaba a la 1, 2 de la mañana. ¿Y dónde está? Y estaba lavando el piso. Ay, si pudiera juntar la plata que gastamos en Glowcot, en hecho en el balde, y en qué sé yo, en cuántas cosas de esas, pero tendríamos un 0 kilómetros de afuera. Gloria a Dios. El asunto que era su pasión. Y dale, y que brille, y que... Entonces cuando llegamos a la casa, yo el primero que la vi, digo, uy, acá voy a tener problemas. Porque me acuerdo, una habitación tiene una cerámica marroncita preciosa, la otra también, y el baño nada. Quedó ahí, la había empezado a construir, la gente se fue, ¿no? Y quedó así, uy, gloria a Dios. Y ahora, bueno, gloria al Señor. Entonces, claro, no quedó otra que tuvimos que ir a ver ahí. Marcelita cuando lo vio dijo, no, esto... Pero tuvimos que ir ahí. Y recuerdo que compré pintura, pinté el piso. Ella entraba así. La ducha se la daba así rápido, pasaba nomás. Ay, Señor. Poco a poco el Señor estaba tratando con su locura de los pisos, ¿no? Que tienen que estar limpios. Está bueno que estén limpios, pero tampoco vamos a andar exagerando. Gloria al Señor. Y en su misericordia, el Señor, porque Él es bueno, nos va tratando despacito y nos va corrigiendo. Antes que comenzara nuestro ministerio radial, el Señor me dijo algo que fue tremendo. Él me dijo hay que pagar un precio. Y ese precio lo pagamos, gloria a Dios. Pero más lo pagó ella. Amén. Porque recuerdo que nuestro presupuesto, manutención, amén, como familia, y a lo que era el principio del ministerio en aquellos días, que también había que invertir, porque no nos llamó teniendo una congregación. En aquellos días había congregaciones enteras en la zona sur que no podían solventar económicamente un programa de radio de lunes a viernes. Y nosotros no teníamos iglesia y lo solventábamos igual. Amén. Pero hubo un precio. Entonces nos mudamos a la zona sur y viene un hermano y me dice, mira, yo no es mucho lo que te puedo ofrecer, pero de todo corazón te lo ofrezco. ¿Y qué era? Una obra en construcción. Digo, Señor, y el Señor me daba una convicción de que ese era el lugar. Ay, Dios mío. Entonces fuimos con el hermano y con otros hermanos y me ayudaron algunos y preparamos todo. Pero no tenía piso. No tenía piso, hermano. Bueno, gloria a Dios. Claro, sí, no, tierra no era. Pero entonces hicimos un contrapiso. ¿Alguien sabe cómo se hace un contrapiso? Y un contrapiso barato, ¿cómo se hace? Con poco cemento. Entonces el contrapiso barato, cuando vos caminás, se va gastando, ¿viste? Gloria a Dios. Entonces al poco tiempo, ¿no es cierto? Poco tiempo, y cuando Dios te trata, vos no dormís, caminás a la noche. Amén. Porque cuando Dios te trata, se te va el sueño, hermano. Entonces empezás a caminar por acá, Señor, contestame, Señor, ayúdame. Y claro, va dejando la huella ahí, gloria a Dios, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y yo digo, tremendo esto, por favor. Tremendo. Y el Señor, usted sabe que tiene humor a veces para hacer las cosas. Tiene humor el Señor. Viene un hermano y me dice, mirá, yo te ofrezco lo que tengo. Y yo ya estaba medio cuero de espanto. Y el hermano se vino con unos tablones de la obra. ¡Ay, Dios mío! Gloria a Dios.
Entonces pusimos donde más caminamos los tablones de la obra. Hermano, me liberé del glaucón. Se terminó la locura de los pisos. Hoy le tengo que decir, dale, barré un poquito. Se terminó la locura de los pisos, hermano. Gloria a Dios. Entonces fíjense que esto es tremendo. Bueno, hoy yo te lo cuento porque tenemos cerámica, gloria a Dios, pero digamos que es necesario advertir, darse cuenta cuando el Señor te está tratando donde te tiene que tratar, donde te tiene que sacar las locuras que vos y yo teníamos y que a veces tenemos y tenemos que sacarnos de encima. Amén. Porque el Señor nos enseña a vivir y el que se pone en las manos de Dios, Dios te enseña, hermano. Dios te enseña. Ahora hay gente que se pone en las manos de Dios cuando te empieza a enseñar. Deja la escuela, gloria a Dios. Amén. Claro, deja la escuela y sí, bueno, mucha gente hace eso. Entonces, hay gente que se entrega al Señor, pone un 100% y otros que mazo. Amén. Entonces, bueno, depende de la entrega, será el trato. Entonces Dios te quiere hacer sufrir, pastor. No. Yo le puedo decir algo. Los encuentros más gloriosos que tuvimos en la vida, en Cristo Jesús, lo tuvimos en esa casa. Recuerdo que atrás vivían unos hermanos. Y el hermano se levantaba muy temprano, lo vencía el sueño, pero la hermana estaba escuchando todas las madrugadas el programa que hacíamos en la radio. Y al otro día llorando la hermana, cómo el Señor le hablaba, cómo el Señor obraba, cómo obró en esa familia. Y obraba, ¿de qué manera? Y nosotros estábamos pasando el Niágara en bicicleta. Pero al mismo tiempo, el Señor usaba para su gloria esa situación. Porque fíjense que es tremendo porque yo recuerdo, ¿sabes? Las veces que yo salí para la radio a la madrugada y le decía, Señor, mi Señor está sufriendo con el polvo y los tablones. Amén. Pero el Señor lo permitía. El Señor lo permitía. Y hay algunos que no lo entienden esto. Algunos no lo comprenden. ¿Saben por qué muchos no lo comprenden? Porque no experimentaron lo que es ponerse de veras en las manos de Dios. Y cuando alguien se pone en las manos de Dios, ¿por qué Job dijo, por qué lo bueno sí, lo malo no? Pero ¿cómo terminó la historia de Job? Con lo malo no. Fue bendecido y al doble. Entonces tenemos que comprender que eso es lo que nos espera a vos y a mí. Entonces cuando viene un momento de prueba, cuando viene un momento de dificultad, no le esquives. Ponele el pecho, gloria a Dios. Mirá para arriba y decirle, Señor, gracias, porque yo lo voy a pasar en victoria. Cuando mi mamá se enferma, y se enfermó mal, amén, me encontré con la hermana Isidora. Y la hermana Isidora, muy sueltita de cuerpo, le dice a mi esposa, bueno, ahora tenés la oportunidad de mostrar el amor a tu suegra. Y ella estaba sufriendo, porque imagínese que la mami estaba mal, gloria a Dios, y ella la atendía como mujer, estaba, a mí me daba vergüenza cambiarla y bañarla, y yo no me metía ahí, lo hacía ella, ¿verdad? Y lo sufría. Y viene la hermana y le dice, esta es la oportunidad que te dio el Señor de darle amor. Señora amada, gloria a Dios. Pero le estaba diciendo la verdad, porque tenía que pasar por ahí. Tenía que pasar por ahí. Entonces fíjense que si lo vemos todo con ojos naturales, tal vez el pensamiento se va por otro lado. Amén. Pero no hay que mirar con los ojos naturales al camino de Cristo. Dejemos que el Señor nos lleve de la mano. Dejemos que Él nos lleve a donde Él nos quiere llevar. Que ocurra lo que tenga que ocurrir. Vos solamente tenés que ocuparte en estar cerquita del Señor. Y tener la certeza en tu corazón que estás en el centro de la voluntad de Dios. Porque no es que estar en Cristo se trata de sufrir, ¿eh? No. La prueba empieza y termina. La prueba empieza y termina. Tiene un tiempo. No son eternos. Hay gente que no entiende esto y por ahí vive años y años. No es así la cosa. No es así. Empieza y termina, porque el Señor es grande en misericordia. Entonces, pero es importante entender los tiempos del Señor
y comprender que Él siempre está trabajando en nuestra vida. Amén. Cerramos con esto. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, siendo malos, esto es importante entenderlo. ¿Cómo nos verá el Señor a vos y a mí? Acá está la respuesta. Si ustedes siendo malos, vos serás malo, yo no. Ese es el pensamiento nuestro. Porque somos muy misericordiosos con nosotros mismos. La Biblia dice que somos malos. ¿Cuántos buenos hay, dice la Biblia? Uno. Gloria a Dios. Ustedes siendo malos, entonces, si yo entiendo, tomemos un instante, practiquemos esto un poquito. El Señor dice que somos malos. No coincido mucho yo, pero bueno, digamos que Él dice que soy malo y dice que soy malo. Gloria a Dios. Entonces yo lo acepto. Entonces me pongo en sus manos para que su obrar en mi vida yo pueda dejar de ser malo. Porque Él es el único que me puede transformar en bueno. Amén. Siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Esto es importante. ¿Qué les dará el Padre? El Espíritu Santo. Pero está hablando de algo material. ¿Cómo que no? Venga. Si ustedes, siendo malos, le dan buenas dádivas, ¿qué dice el versículo de 12? Mire, si le pide un huevo es espiritual? No. ¿Le da un escorpión, es espiritual? No. ¿El pan es espiritual? ¿El pescado? O sea, está hablando de cosas terrenales. Sigue la palabra y dice, ustedes le dan buenas dádivas terrenales, regalos, ¿verdad? Buenas dádivas. ¿Cuánto más nuestro Señor le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, en el contexto de esta palabra, estamos hablando de cosas materiales. Pero fíjense cómo el Señor espera que le pidamos el Espíritu Santo antes que cualquier otra cosa material. El que le pide el Espíritu Santo, por ahí tiene necesidad de pescado, por ahí tiene necesidad de un huevo. Te falta para hacer el bizcochuelo y no te cierra la receta. Por ahí, claro, hay otra necesidad, pero el Espíritu Santo primero. El Espíritu Santo primero. Entonces, ¿cuánto más Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, el Espíritu Santo, ¿a quién se lo da el Señor? Que se lo pide. Pero ¿cómo si yo cuando acepté a Cristo recibí el Espíritu? Entonces, ¿de qué está hablando acá? Mire, usted y yo abrimos el corazón a Cristo. El Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón, ¿verdad? Pasamos por las aguas, el primer bautismo en agua, pero después viene el bautismo en fuego. Primero apareció Juan y dijo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que los va a bautizar en fuego. Entonces, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, algo que tenemos que pedirle al Señor. Pero muchas veces se antepone todas las necesidades materiales que tenemos. Y que no es que el Señor dice, no, yo no te voy a dar nada, no. Pero pongámonos en orden. Lo primero. Vamos, pidámosle el poder del Espíritu Santo reinando en nuestros corazones. Y de esa manera vamos a estar preparados. ¿Para qué? Gloria a Dios. Mire, fíjense, si nosotros le pedimos pan, el Señor nos dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pero vos tenés hambre. Vos querés pan. Pero cuando el Espíritu Santo se encendió en tu corazón, el hambre es una necesidad que tiene nuestro cuerpo, pero pasa en segundo plano. Y se encarga el Señor de saciar. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, hermano, lo primero es lo primero. Buscad primeramente y las demás cosas serán añadidas. Entonces, tenemos que empezar a sospechar que si pedimos y no recibimos es porque pedimos mal. Pedimos para vuestros deleites. Bueno, pero un pedazo de pan, si hay hambre, no es un deleite. ¿Cómo no? Sí que lo es. El error está en pedir un pan. ¿Sabe quién pide pan? Y no le dan. ¿Sabe quién pide pan? No le dan.
el que nunca se ocupó de pedir el Espíritu Santo y va a pasar necesidad. Porque el que se ocupó de pedir el Espíritu Santo no va a tener necesidad de pedir pan. El Señor le va a dar. Pedid y se os dará. Aleluya. Pedid y se os dará. El Señor es bueno, hermano. No lo dudes un instante. En su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Él quiere darnos. Aleluya. Buscad y hallaréis. No lo dudes jamás. Vas a buscar y vas a encontrar. Pero pon en orden tus prioridades. Gloria a Dios. Permitir al Señor que vaya adelante y que sea Él el que prepare el terreno que tiene preparado para vos, para tus hijos, para tu descendencia. No dudes, así como no dudó Job, que aunque estaba pasando cosas terribles, él jamás dudó de la fidelidad de Dios y sabía que ese Dios poderoso que él conocía y que antes hablaba de oídas, ahora lo estaba viendo en medio del desierto de su vida. Él sabía que no le iba a fallar. Tampoco te fallará a vos ni me fallará a mí. Vamos a creerle con todo el corazón. El Expreso de Medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos. La Biblia. Hemos llegado al final de El Expreso de Medianoche. Ya ha pasado la primera hora del día y te agradecemos por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones todos los martes y los jueves a partir de las 18 horas en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Hasta aquí hemos compartido El Expreso de Medianoche. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. El Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó porque